En esta mesa de Relaciones Internacionales y Asuntos Fronterizos tenemos la participación de Soledad Jiménez Tovar. Soledad Jiménez Tovar es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es maestra en Estudios de Asia y África, especializada en China por el Colegio de México, y doctora en Antropología Social por el Instituto Max Planck de Antropología Social en Alemania. Desde 2017 trabaja como profesora investigadora en la División de Historia del CIDE. Su investigación versa sobre la relación cultural entre China y Asia Central, con un énfasis especial en los siglos XVIII y XX. En esta mesa también tenemos a Tonatiu Fierro, que él es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales, especialidad Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, y maestro en Estudios de Asia y África, especialidad China por el Colegio de México. Ha sido profesor en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez. Su área de investigación es la política exterior de China, principalmente hacia América Latina y México. En materia de docencia, ha impartido los cursos de pensamiento político clásico, moderno y contemporáneo, y procesos de integración y mundo globalizado. Miriam Sánchez, que es candidata a doctor en estudios internacionales en la City University de Hong Kong. Su investigación se centra en comprender el proceso de internacionalización de las empresas petroleras chinas en América Latina, enfocándose en Venezuela, Brasil y México, destacando cómo ha evolucionado en los últimos años su interrelación con la política estatal china y cómo ha impactado en la dinámica de la región. Recibió sus títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México en licenciatura en Relaciones Internacionales y en el Colegio de México en la Maestría de Estudios de Asia y África, área China. Es coautora de Energy Politics of Venezuela, contenido en el Handbook of Energy Politics, editado por la Oxford University Press y que se encuentra en proceso de publicación. Vamos a iniciar la mesa con la ponencia de Soledad Jiménez, titulada ¿Hasta dónde llegan las fronteras chinas? Análisis antropológico del régimen fronterizo de la República Popular China. Le damos la palabra. Ya. Muchas gracias, Marisela. Es para mí un placer estar aquí en esta mañana. Quisiera, bueno, en el título incluyo el apellido antropológico a mi análisis, justamente porque, a diferencia de casi todos los que participan en este coloquio, pues yo no hago un análisis geopolítico o desde las relaciones internacionales. Mi investigación tiene que ver más con antropología histórica y esta difícil definición de lo que significaría lo que es chino y lo que no es chino. Tanto en mis cursos en la maestría, tanto en los cursos de historia con la profesora Connell y la profesora Botton aquí presentes, con Liliana Arzowska, discutimos muchísimo precisamente la terrible dificultad a la hora de entender a qué se estaban refiriendo los chinos. Liliana nos hablaba de toda esta cantidad de palabras distintas en lengua china que suelen ser traducidas como chino tal cual, y que sin embargo en chino están teniendo significados muy específicos, pero que en el momento de la traducción pues se pierden. También cuando discutimos en los cursos tanto con la profesora Connelly como con la profesora Botton en esta continuidad histórica o no de la identidad china y de esas fronteras que implicaba la interacción con lo no chino, también se ve que es la dificultad de hablar, a pesar de lo que los políticos, no solo en China, sino en otras partes del mundo, tiene al pensar en la cultura china como
un fenómeno sin interrupción durante los últimos 5.000 años, ¿no? Algo, como una entidad coherente durante los últimos 5.000 años. Entonces, esa es una de las líneas que me ha interesado investigar a partir de mi doctorado. Durante la maestría pues estudié el fenómeno de las minorías étnicas en la República Popular China, y entonces quisiera conjuntar ambas investigaciones en esta ponencia. En primer lugar, y bueno, haciendo una conexión con la anterior mesa, justamente mi perspectiva es una crítica a este discurso civilizatorio, como mencionaba el profesor Haro hace un momento, que se ve como, o sea, que en este caso concreto de la República Popular China la podemos ver como un culturalismo. Y bueno, sigo a Alejandro Grimson cuando dice que el culturalismo es el racismo del siglo XXI, donde la diferenciación cultural es la que se convierte en el elemento de quiebre y de sujeción y o exclusión del otro. No, y entonces no sería un racismo de corte biológico, biologizante, como el que pudimos ver durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en el mundo. Quisiera también comentar dos conceptos que me parecen fundamentales para poder entender esta dificultad de entender lo chino. Y la primera es la noción del árbol vivo, la chineidad como un árbol vivo, propuesta por Tu Weiming en 1991, primero como un número especial de la revista Daedalus y después ya publicado en 1994 como un libro. Tu Weiming va a ser un autor muy importante para justamente incluir los estudios de los Huachao, de los chinos de ultramar, como parte de los estudios culturales, en este gran boom de los estudios culturales que hubo durante la década de los 90. Y lo que va a estar diciéndonos Tu Weiming es que no se puede entender lo chino si lo vemos nada más como algo inherente a la China continental. Él hace justamente la propuesta de que se deben incluir a los chinos de ultramar y que entonces justamente habría no una sino varias maneras de ser chino si incluimos a los chinos de ultramar o a los Huachao en esta categoría de lo chino. Propone además que, bueno, eso es una propuesta bastante sugerente, de hecho, para hablar de las complejidades y de las ambigüedades del concepto chino, pero lo que más generó críticas hacia Tu Weiming fue el concepto de la Gran China. Porque entonces Tu Weiming está hablando de una especie de círculos de chineidad donde habría un centro, así como el corazón chino que correspondería a esta China continental. Después habría un segundo círculo alrededor de este corazón chino, digamos, donde estaría, por ejemplo, Taiwán, Hong Kong, Shanghai, los chinos de ultramar, o sea, de pronto uno podía encontrar China en San Francisco, en Lima, etcétera, ¿no? O sea, cualquier lugar donde vivieran descendientes de chinos. Incluso si no hablaban más la lengua china, que es una de las características, uno de los rasgos que a partir de la definición estalinista de nación ha sido muy importante en la configuración de la identidad étnica china, o en la República Popular China, justo gracias a la influencia que tuvo la Unión Soviética ya durante el siglo XX. El tercer gran círculo, y aquí es con donde todo el mundo empezó, o sea, hasta ahí los dos círculos van más o menos bien. El tercer círculo que ya generó una crítica mucho mayor a Tu Weiming fue justamente que también las personas que investigaban a China serían parte del concepto de lo chino, ¿no? Recuerdo que Liliana nos decía mucho cuando estábamos aprendiendo chino con ella, decía que todos los que llegaban a China en los primeros meses les daba una enfermedad que ella llamaba la fiebre amarilla, ¿no? Porque de repente todo era China, entonces venía esta obsesión con lo chino. Entonces hablaba Tu Weiming de una ineludible asimilación cultural hacia lo chino de los especialistas en China. Ahora,
Eso de hecho se corresponde con lo que voy a mencionar un poquito más adelante, que es la escuela de la cinización. No lo voy a decir en este momento porque quiero pasar al segundo concepto, y es algo que propone Fei Xiaotong, el padre de la antropología China, en la República Popular China. O sea, Fei Xiaotong empezó a estudiar antropología todavía durante la primera mitad del siglo XX, y él va a ser el que va a estar a cargo de la clasificación étnica y de lo que significarán las Minzu o las minorías étnicas en la República Popular China. Entonces, Fei Xiaotong propone esta metáfora de la chineidad como una bola de nieve. Justamente que uno va hasta arriba de la montaña, hace una bola de nieve, la deja caer, y entonces la bola de nieve va creciendo, creciendo y creciendo hasta que se convierte en una avalancha. Ahora, esa avalancha está diciendo Fei Xiaotong que sería la identidad china. O sea que en tiempos de la dinastía Xia, si es que existió la dinastía Xia, sería el momento en que sueltas esta bola de nieve, y lo que estamos discutiendo ahorita es la avalancha china que nos está cayendo encima 5.000 años después. Esta metáfora fue sumamente discutida, tanto a favor como en contra, en un congreso que hubo en Estados Unidos y que después fue publicado como libro en 2012 bajo el título Los Critical Hand Studies. Justamente los Critical Hand Studies lo que están proponiendo es decir, bueno, hasta ahorita hemos estado discutiendo muchísimo sobre lo que sería chino o lo que no sería chino, pero nunca se nos ha ocurrido poner en duda si una categoría como Han por sí misma se sostiene. Entonces, en esta puesta en cuestión del concepto de lo Han, es que el concepto de la metáfora de la bola de nieve cobra importancia, ¿no? O sea, estamos hablando, cuando se configura la identidad Han en el siglo XX, estamos hablando de algo que inventa la República Popular China, estamos hablando de algo que surge durante en esta clasificación étnica que hace la dinastía Qing, no olvidando además que en la dinastía Qing pues no era Han, sino que era Manchú. ¿O es algo que efectivamente lleva 5.000 años existiendo, ¿no? O sea, independientemente si se llama Han o no, que eso también ya es otra discusión aparte. Además quisiera tomar, yo sigo muchísimo el trabajo de Owen Lattimore, su clásico y celebérrimo libro The Inner Asian Frontiers of China, porque justamente en este libro, este tabique de 700 páginas que uno lee así, o sea, es apasionante el libro de Lattimore, él justamente habla de esta interacción entre lo nómada y lo sedentario, como una condición sine qua non. La civilización china podía haber sido construida. Es decir, no es que vinieran estos bárbaros nómadas a invadir a los pobrecitos chinos sedentarios y los chinos sedentarios estuvieran simplemente pasivamente esperando que vinieran los nómadas, sino que de hecho hay un intercambio cultural muy complejo que transforma y configura tanto el mundo nómada como el mundo chino sedentario. Estoy recordando, por ejemplo, una explicación bastante clara que ofrece el profesor Victor Mayer en uno de sus libros, hablando justamente de esta interacción entre nómada y sedentario, donde dice, bueno, si tú quieres construir un imperio nómada, necesitas subirte a un caballo. Pero para subirte a un caballo, para no lastimarte las piernas, te tienes que poner unos pantalones. Para que no se te caigan los pantalones, te tienes que poner un cinturón. Y para que puedas cerrar el cinturón, necesitas una hebilla. Ahora, los pantalones son de hecho vestimenta de estos pueblos nómadas. Toda la técnica del curtido de las pieles también es un aporte de los nómadas, pero por ejemplo, la técnica para el trabajo de los metales, para poder hacer la hebilla, eso es algo que aportan los chinos. Entonces, podemos ver con eso, y bueno, también nuestros famosos caballos que sudaban sangre del Valle de Fergana,
que eran criados por pueblos nómadas, y que los chinos estaban así muertos de ganas de tener estos caballos, ¿no? O sea, hay una interacción, de hecho, muy compleja a lo largo de la historia, sin la cual no podemos entender ni unos ni otros, ¿no? Esto ya me lleva podemos ver a Owen Latimer como un gran antecedente, aunque no ha sido suficientemente reconocido, de lo que durante los años 80 y ya mucho más fuertemente hacia mediados de los años 90 se va a conocer como la New Qing History, que precisamente en esta investigación sobre la dinastía Qing está poniendo en duda qué tanto los no chinos o no Han que están teniendo una dinastía, en este caso la última dinastía, los manchúes, que tienen orígenes nómadas, que tanto de verdad tuvieron que sinizarse para poder estar en el poder. Otra de estas grandes dinastías que generan mucha duda al respecto de la sinización o no sinización es la dinastía Yuan, que fue la rama china del imperio mongol. Frente a esta escuela que mira que realmente la interacción entre nómadas y sedentarios puede entenderse únicamente en términos de una sinización de estos nómadas, cuando en realidad pues ha sido mucho más complejo. Sin embargo, lo interesante de esto es que a pesar de, eso podemos verlo cómo se refleja en el pensamiento político, porque cuando uno revisa el trabajo, algunos de los discursos de Xi Jinping, uno puede ver que él está planteando esta política exterior que sí habla de esta especificidad china, o sea, este famoso, lo que sea con características chinas, así capitalismo con características chinas o comunismo con características chinas, etcétera, pero que al mismo tiempo, al menos a nivel de discurso, no está pensando en una sinización. Y de hecho, Xi Jinping en su trabajo está diciendo, hey, sí somos una civilización, pero la civilización china justamente debe entenderse como esta interacción entre nómada y sedentario y no necesariamente como que somos un centro de cultura irradiando chineidad, ¿no? Y los otros simplemente tomándolo. Entonces, con todos estos antecedentes, que apenas son los antecedentes, espero me dé tiempo llegar a mi conclusión, es hasta dónde llegarían, por lo tanto, las fronteras de China y lo chino, ¿no? O sea, dónde empieza y dónde termina. Ahora, lo que Latimer nos permite, lo que el trabajo de Owen Latimer nos permite es pensar en estas fronteras de lo chino como algo poroso. No me voy a meter en teorías antropológicas de la frontera, pero bueno, esta idea de que no es algo cerrado la frontera cultural. Y esta noción de lo poroso en la interacción del chino con lo no chino nos lleva directamente a esta invención de la categoría Minsu. O sea, las minorías étnicas como en una interacción con los chinos que al menos a nivel de lo político, no tendrían por qué no ser armónicas, ¿no? Ya a nivel práctico ya podemos hacer toda la discusión que ustedes quieran. Lo segundo, lo que nos está diciendo Tu Weiming es que además nos permite ver estas fronteras como algo elástico, ¿no? O sea, que no, no son unas fronteras rígidas. Y lo elástico, entonces, o lo elástico de esta noción de China, nos permite, por lo tanto, ver la importancia que el Huachao o los chinos de ultramar tienen en esta reconfiguración de un nacionalismo global de la República Popular China. Vamos entonces a mi región, que es Asia Central. Y quiero nada más dar unos ejemplos al respecto. Bueno, ustedes saben que Asia Central es uno de los principales escenarios de una franja, una ruta, con todos estos programas de infraestructura, de transporte de hidrocarburos, etcétera. Y yo quiero hablar de dos minorías étnicas que yo he estudiado, la primera para mi maestría, la segunda para mi doctorado. Ambos viven en ambos lados de la frontera. Los uigures se llaman uigures en los dos lados de la frontera. Okay.
Los dunganos en el lado de Asia Central se llaman Dunganie y en el lado chino son conocidos como Huizu, o sea, musulmanes de habla china. Ahora, hace aproximadamente una década, los políticos de la República Popular China empezaron a jugar con una categoría que para alguien, como es mi caso, que estudia tanto minorías étnicas como migrantes chinos, parecería contradictoria, y era el concepto Minzuhuachao. O sea, minorías étnicas o de origen chino fuera de la República Popular China. Cuando yo me encontré esto en el discurso político, yo dije, bueno, yo estaba en Kazajstán en ese tiempo, entonces yo creo que la única que me va a entender esto aquí va a ser Liliana, porque yo dije, ¿qué es esta kasha? Que kasha, bueno, en la Unión Soviética la kasha es la kasha es una especie de, normalmente es una comida para el desayuno, tiene un cereal, según si tú quieres le puedes echar leche, le puedes echar agua y le echas mantequillita, y ya ahí eso desayunas. Entonces, pero ya en un ruso más coloquial, cuando dices kasha, es una mezcla así bien rara, ¿no? O sea, esto es una kasha. Así que empezar a pensar, o sea, y de pronto Minzuhuachao también entraría en este campo semántico extrañísimo, cuyo nombre sería lo chino. No tengo tiempo aquí para ahondar al respecto, pero la discusión que sí he llevado a cabo en algunas publicaciones y en un libro que estoy preparando con un colega en República Checa, es que el concepto Minzuhuachao es esto, una suerte de imperialismo decolonial. O sea, es imperialista en este sentido que está aprovechando la noción porosa y elástica de la frontera y tiene consecuencias políticas muy específicas y estratégicas muy específicas, como de pronto tener representantes chinos en los países alrededor. O sea, aquí estoy mencionando uigures y dunganos, pero Minzu en China, que también viven fuera de la República Popular China, que podrían ser Minzuhuachao, tenemos coreanos, kazajos, rusos, etcétera. O sea, de pronto todos resultamos ser todos podríamos de alguna forma entrar en la categoría Minzuhuachao, nada más para hablar de las consecuencias así ya más extremas del uso de esta categoría en su sentido político. Pero también es decolonial justamente porque está tratando en los discursos sobre los huachao por parte de Xi Jinping, él está diciendo, enfatizando mucho la idea de que se ha dejado a los huachao a su suerte en el mundo y entonces que es momento de recuperar esta especie de lazos familiares entre la República Popular y sus descendientes o estos chinos de ultramar. Y ayudarlos, y digamos, a través de los huachao justamente ayudar en el desarrollo de los países donde los huachao viven. O sea, China estaría salvando al mundo a través de los huachao. Y lo estaría salvando con este discurso de respeto a la autodeterminación, a la soberanía nacional y de no estar poniendo ningún prerequisito como organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, por poner un ejemplo, dan a los gobiernos en el momento de prestar ayudas económicas para el desarrollo, ¿no? Discusiones, por ejemplo, sobre derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo dejaría aquí, entonces, les agradezco mucho la atención. Gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Y bueno, vamos a continuar con la ponencia de Tonatiuh Fierro de Jesús. Él va a hablar sobre una visión general sobre la política exterior de China en torno a la búsqueda de la estabilidad y la paz globales.
1949-2019. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Le agradezco a la profesora Marisela Connelly y Eduardo Exili que me hayan invitado a participar con esta ponencia, una visión general sobre la política exterior de China en torno a la búsqueda de la estabilidad y la paz globales desde su fundación como República Popular. El propósito principal de esta ponencia es examinar de una manera general y multidimensional los temas de la seguridad y la paz globales en la política exterior de China desde 1949. Es decir, aborda las condiciones y las posiciones chinas respecto a temas globales que han desafiado a sus intereses nacionales a partir de su surgimiento como República Popular. Bueno, ¿cuáles son esas amenazas? En un primer momento, las amenazas históricas que además siguen vigentes y cada vez más peligrosas han sido las armas nucleares y ha sido desafiado por Estados Unidos y después por la Unión Soviética. También ha estado en peligro por las guerras civiles regionales, como principalmente por la guerra coreana, ¿no? Y entre otras más. Y en un segundo momento, que ya son amenazas globales, son el terrorismo, las nuevas tecnologías y el cambio climático. Para ilustrar de una manera muy breve, analizaré la política exterior de China en las operaciones de mantenimiento de la paz y su rol como pacificador en la guerra civil de Sudán del Sur y su postura respecto al desarme. Por el tiempo voy a ser bastante breve. Lo que nos interesa es cómo China ha transitado de ser un mantenedor de la paz a un pacificador activo en conflictos armados globales en zonas geográficamente distantes a su territorio. No obstante a esta postura pacifista, China sigue apostando en el aumento del armamento nuclear, el cual es considerado como piedra angular de su estrategia de seguridad nacional, ya que sirve como instrumento de su poder nacional en su política exterior. Dado que China gasta mucho en defensa contra enemigos externos, reales o imaginarios, desde la perspectiva tradicional de seguridad, su desarrollo militar funciona para proteger a su territorio y población, como cualquier Estado. A través de la historia, la emergencia del Estado chino moderno está entrelazada a la construcción de defensa estratégica militar. Por otra parte, China también ha apostado por los mecanismos del diálogo y concertación política diplomática, u otros incentivos para resolver los conflictos de manera pacífica, cuando se ha enfrentado a los riesgos de una escalada militar. Esto, además de que aún persisten rivalidades duraderas con sus vecinos más próximos por las disputas territoriales y principalmente con su enemigo tradicional, que ha sido Estados Unidos, por la lucha geopolítica, por ser el centro del poder regional y ahora por ser el centro del poder global. Como resultado de las reformas económicas a finales de 1978, China ingresó a un nuevo proceso internacional de cooperación y de conflicto, donde la estructura de poder se ha ido reconfigurando en un orden de tipo multipolar. Tal proceso le ha permitido a China participar como mediador en algunos conflictos internacionales, aunque mantiene la persistente política de no intervención. Ello se ve reflejado en la participación activa en distintas misiones de mantenimiento de la paz, por ejemplo, en los conflictos armados en la zona de Darfur, la República Democrática del Congo y Mali, o en los conflictos, su ofrecimiento como mediador en las recientes crisis de Corea del Norte y Siria. Sin embargo, el mayor involucramiento global de Beijing como árbitro en los conflictos internacionales responde más a intereses geopolíticos que puramente humanitarios.
Es evidente que estamos ante un nuevo periodo de transición del poder global, post-Estados Unidos, en el cual hay un cambio en la estructura de las relaciones de poder con el surgimiento y resurgimiento de nuevos actores como China. Gracias a su creciente poderío económico y ahora a la innovación tecnológica, le han permitido a la República Popular adquirir el estatus de jugador global con una política exterior activa y asertiva, tanto en distintos foros internacionales como en sus relaciones bilaterales. En función de lo anterior, la búsqueda de China por encontrar su lugar en el mundo antecede a la fundación de la República Popular, proceso que ha sido complejo, difícil y muchas veces incierto. En cuanto a la búsqueda de la paz y la seguridad, sin pretender caer en el determinismo histórico, el elemento pacífico ha sido consistente en la práctica de su política exterior desde el gobierno de Mao Zedong hasta el mandato de Xi Jinping, aunque cabe resaltar que en la era de Mao su uso fue de claroscuros. Por ello es fundamental identificar las amenazas a la seguridad que han desafiado a China a nivel regional y a nivel global. Como se puede notar, el caso de China es excepcional por sus características específicas, su peso geográfico, densidad de población, tipo de régimen, tamaño de poder económico, nivel de sofisticación tecnológico-militar y telecomunicaciones, además de su influencia cultural a nivel regional, entre otros elementos más, factores internos y también los factores externos que van a servir para la elaboración de su política exterior. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, China había estado esforzándose por definir su lugar en el mundo y sobre el tipo de papel internacional que quería y debería desempeñar en un sistema internacional que estaba en plena transformación, caracterizado por el incremento de las ideas expansionistas y el surgimiento de nuevas potencias globales como Estados Unidos y Japón. Un año antes de terminar ya la Segunda Guerra Mundial, China se integró al sistema político internacional y en 1944 los representantes gubernamentales de alto nivel de las tres potencias globales que estaban a punto de ganar la guerra, entiéndase Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, incorporaron a la República de China a la conferencia de Dumbarton Oaks. En esta conferencia de funcionarios de alto nivel se produjo el texto que en lo fundamental habría de convertirse un año después en la conferencia de San Francisco, en la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Lo positivo de la participación de China en la reunión de altos funcionarios de Dumbarton Oaks fue el reconocimiento político de que ella surgía como potencia mundial y junto con Francia se agregaban al eje victorioso de los tres grandes para formar los cinco grandes que hasta 2019 siguen siendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Ya en el contexto de Guerra Fría, al término de la Guerra Civil en 1949, con el arribo al poder del Partido Comunista, el único rival para China continental era Estados Unidos, que daba protección al gobierno nacionalista refugiado en Taiwán. Debido a su debilidad militar, China tuvo que establecer una alianza con la Unión Soviética para que la asistiera económica y militarmente, con la finalidad de disuadir cualquier amenaza externa y estabilizar, por supuesto, al país. La tensión entre Estados Unidos y China por la dotación de armas y la ayuda financiera a Taiwán fue en aumento, poniendo en peligro la integridad territorial y la soberanía política de China. De 1949 a 1953, prevaleció la idea de que no había cabida para la neutralidad o para un tercer camino. Entonces, Mao no descartó el plan de una guerra más y puso en ejecución la diplomacia revolucionaria. En este momento, los comunistas chinos querían desafiar el modelo capitalista y liberal de relaciones internacionales dominado por la superpotencia, es decir, Estados Unidos.
Ya con la elaboración de la Constitución de la República Popular en 1954, se dio la pauta para delinear los principios de la política exterior de China. Y bueno, ¿cuáles son los principios? Son 5, que son, primero, el respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no intervención en los asuntos internos, la igualdad y beneficio recíproco y la coexistencia pacífica. Los principios de coexistencia pacífica tienen su origen cuando China firmó el acuerdo sobre el Tíbet con la India, en los cuales se delinearon los 5 principios de coexistencia pacífica para los chinos o las 5 virtudes para los indios. La política exterior activa de China en la era maoísta tiene 4 etapas diferenciadas. La primera, la participación en la Guerra de Corea, congruente con la postura de inclinarse a un solo lado, el socialista. La segunda, la suscripción de la Declaración de Bandung, que respondió al pragmatismo de la coexistencia pacífica con ideologías heterogéneas. El tercero, la discusión con Moscú sobre la orientación del comunismo internacional y la posterior ruptura política, más no diplomática, había canales diplomáticos todavía, y ideológica con la Unión Soviética. Y la cuarta, la adopción de una diplomacia ideológica beligerante, es decir, la ejecución de la diplomacia revolucionaria. Ya a partir de 1971, año en que ingresó la República Popular a la ONU, los 5 principios volvieron a usarse en declaraciones sobre el establecimiento de relaciones políticas diplomáticas de China con otros países no socialistas, mostrando la flexibilidad y el pragmatismo de su diplomacia. China hoy quiere mostrarse como un Estado que se guía por los principios de coexistencia pacífica, de modo que no establece relaciones ya de pueblo a pueblo, sino de Estado a Estado. Son importantes los principios de coexistencia pacífica porque nos reflejan la historia diplomática de China, además de la retórica, que a pesar de que Mao hubo momentos en que no los utilizó, el elemento pacífico, al menos en los documentos, seguía presente y ahora es mucho más retórico. Y también es importante porque son obligatorios, están en la Constitución. Bueno, voy a ser más breve. Ya tras la represión a las protestas en la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, Deng Xiaoping, en su mensaje político hacia el exterior, reafirmó que China continuaría con la reforma y la apertura al exterior. La década de 1990 se caracterizó por el surgimiento de una nueva estructura internacional de corte unipolar dirigido por Estados Unidos. En un periodo de posguerra fría, el interés de China por los temas que pondrían en riesgo la estabilidad fue en aumento. El separatismo, el terrorismo y el expansionismo de la OTAN fueron factores de riesgo que determinaron reestructurar rápidamente la política exterior de China, incidieron en las relaciones con los países centroasiáticos y en particular con Rusia. El rol proactivo de China de proponer soluciones a las amenazas regionales hizo que estableciera relaciones estratégicas con ellos. Estas medidas se verían reflejadas en la fundación de la Organización de Cooperación de Shanghái, propuesta por China en 1996. Estableció una nueva ruta de la seda en Asia Central para que Beijing, además de disuadir los riesgos latentes en sus fronteras, se garantizara los recursos energéticos tan deseados para continuar llevando a cabo su modernización. Así, China ha ido estableciendo acuerdos con Rusia y los países de Asia Central para la construcción de gasoductos y oleoductos que tienen más una tendencia geopolítica que puramente comercial. Bueno, por el tiempo ya me voy a las conclusiones. Ya no pude analizar más la política exterior de China en el caso de las OMPs, en el caso de Sudán en particular, pero bueno, de manera breve. Bueno, ha sido imposible en tan corto tiempo abordar en profundidad todos los casos, las tendencias, las principales amenazas
y los actores implicados en la política exterior de China en torno a la estabilidad y la paz globales. Se han mostrado las aportaciones del ascenso de China como un nuevo poder global, no solo como mantenedor de la paz, sino como un pacificador cada vez más activo. En el caso de Sudán del Sur ha estado muy presente, ha sido mediador, ha establecido, por ejemplo, uno de los principios que tiene China es que los problemas de África tienen que ser resueltos por los países africanos sin que haya una intervención directa en sus asuntos internos. De manera breve, China necesita estabilidad interna y externa para llevar a cabo con éxito el proyecto de rejuvenecimiento nacional en 2049, apoyada en los factores económico, tecnológico y militar. China cuenta con los elementos necesarios para tener una diplomacia con un mayor grado de asertividad. Y esto quedará revelado en la política exterior de China o en las UMP, o en las operaciones de mantenimiento de la paz. Y esta política exterior se da desde 3 hechos. Primero, no, es que quedó mucho. Pero bueno. Cuando el conflicto bélico se expande y afecta a sus intereses, es decir, que trata de evitar la regionalización del conflicto. Segundo, cuando es respaldada por las organizaciones internacionales u otros estados, organizaciones regionales u otros estados vecinos y por las partes en conflicto. Tercero, cuando las soluciones se ajustan a la realidad de los actores en conflicto, sin imposición de cambio de régimen o gobierno e imposición de políticas económicas, principalmente de orientación liberal. Entre tanto, la posición global de Estados Unidos se debilita. China reemerge como un jugador global importante que va de la mano con la construcción de un nuevo orden global centrado en ella. En el siglo XXI, la participación de China en la escena internacional ha contribuido a condicionar un nuevo proceso internacional, configurar una nueva estructura de poder, establecer nuevas reglas de juego en el sistema y determinar la nueva agenda global. A la par de su aumento de poder, le exige a Beijing asumir nuevas responsabilidades globales, entre ellas la estabilidad y la paz globales. Sin duda, el auge de China también ya trae beneficios económicos y de bienes globales a sus socios. En Asia, el factor económico y el diálogo multilateral ofrecen un nuevo camino para apaciguar los conflictos entre sus estados, repercutiendo así el impacto de su crecimiento económico y desarrollo nacional y regional en la mejora de su poder y prestigio global. Desde la Guerra de Corea de principios de 1950, la región del noreste de Asia no ha vivido la experiencia de un nuevo conflicto militar. En síntesis, una nueva política exterior de China, más cooperativa y humanitaria y favorable a la paz global, es la forma más apropiada para una nueva etapa de las relaciones internacionales, menos desigual y menos excluyente. Gracias. Muchísimas gracias. Y bien, le voy a dar la palabra a Miriam Sánchez, que ella nos va a hablar sobre la internacionalización de las empresas petroleras chinas en América Latina, definiendo componentes corporativos y políticos. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este recinto. Le agradezco la invitación a la profesora Connelly y la verdad es que me siento muy contenta de regresar después de tanto tiempo y de ver a todos mis profesores, a la doctora Botton, a Liliana, al profesor Aro. Es como regresar a casa un poco, pero después de mucho tiempo. Y se siente es una sensación muy gratificante. Pero bueno. Lo que les voy a explicar el día de hoy es parte de mi investigación de doctorado. Desde que estaba aquí en la maestría, empecé a estudiar lo que es cómo eran los cambios institucionales en el sector energético en China. Básicamente me enfoqué en lo que pasó en el sector energético a partir de la implementación de las reformas económicas de los 80
y más o menos me quedé por ahí del 2010, que era cuando estaba estudiando aquí, y que a partir de esa fecha también han habido muchos cambios en el sector energético en China. Pero lo que quería hacer en mi, ya como un agregado a mi tesis de maestría, yo quería enfocarme como tal en las empresas petroleras como actores de la diplomacia energética de China, por así decirlo. Entonces, cuando empecé el programa de doctorado no estaba muy segura en qué región del mundo aterrizar mi investigación, pero pues para mis profesores allá era muy obvio que tenía que ser América Latina, ¿no? Y por eso fue también una de las cuestiones por las cuales me llevaron allá, ¿no? Entonces, bueno, como ya hemos visto, si bien a partir de la década de principios de los años 2000, China empezó a experimentar una creciente demanda por energía, minerales, productos agrícolas. Entonces, eso le ayudó a expandir sus lazos comerciales con diferentes regiones del mundo, incluidas América Latina. A partir también de esta expansión de los lazos comerciales se da una expansión de los flujos de inversión extranjera a diferentes regiones del mundo, incluida América Latina. Entonces, bueno, aunque si bien la inserción de China en América Latina tiene una marcada connotación económica, eso no quiere decir que no haya implicaciones políticas y estratégicas también de fondo. Para mí era muy importante que mi investigación enfatizara eso, porque no quiere decir que hay un déficit en la literatura, pero bueno, en cuanto a la inserción de empresas petroleras chinas en América Latina, lo que me encontraba normalmente era de cuestiones de números, en donde se daban los mayores flujos, la concentración de proyectos por parte de estas empresas, pero se quedaba hasta ahí. No explicaban las estrategias de inserción, de cómo estas empresas o cómo el gobierno también ayudaba a negociar, el cómo se daba, el por qué fue más complicado para las empresas entrar a Brasil, por ejemplo, que a Venezuela. Cuestiones de ese tipo no se veía y pues es lo que básicamente he tratado de hacer. Entonces, bueno, para mí también era muy obvio utilizar el sector energético porque es una de las ventajas comparativas de América Latina, la cuestión de los recursos naturales, sobre todo si tienes en cuenta que China está ávida de asegurar su abastecimiento de energía. Entonces, bueno, una de mis preguntas claves de investigación era cuáles han sido los factores que explican la internacionalización de empresas petroleras chinas en América Latina, por ejemplo. Y bueno, sí está la cuestión de que asegurar la demanda de petróleo. A partir del año de 1993, China se convierte en un importador neto de petróleo. Para él es fundamental asegurar el flujo de recursos. Pero también hay que recordar que las empresas petroleras no existían hasta la década de los 80. Y China tiene 3 empresas petroleras grandes, 2 de estas empresas petroleras pasan de ser ministerios a convertirse en empresas. Entonces también ahí fue un cambio completamente de lógica, porque estábamos hablando que eran de ministerios, los cuales respondían a intereses políticos como tal, y que cuando pasan a ser empresas, tienen que empezar actuar como una lógica corporativa. Entonces, digamos que para los chinos fue todo un reto, porque en los años 80 ya tienes presencia de las otras empresas petroleras grandes, dígase Shell, Chevron, en la mayor parte del mundo. Entonces, para China sí era como todo un reto el tratar de que también sus empresas se tenían que hacer competitivas, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, cuando se estudia este proceso de internacionalización, no podemos decir que sea como tal un proceso unidireccional. Sí tenemos la cuestión de la lógica corporativa, lo cual porque son empresas que también empezaron a estar a cotizar en bolsas de valores, tenían que reportar ganancias, pérdidas, pero también también son empresas estatales. Entonces, como tal,
para los gerentes también hubo un conflicto porque pues por un lado querían hacer factibles desde el punto de vista económico a estas empresas, pero también tenían que reportar o de alguna manera obedecer a los designios políticos del partido. Entonces, bueno, entonces vemos que el proceso ha sido unidireccional como tal. Sí hay motivaciones comerciales, pero también hay fuertes motivaciones políticas y estrategias. Y además de que, aunque como tal en China, eso es otro caso muy importante, que como tal no hay un Ministerio de Energía en China. Sin embargo, el Partido Comunista ha sabido guardar canales institucionales para que en determinados momentos, cuando sientan que la actuación de estas empresas no va acorde de los intereses políticos del centro, ponerles un freno o pararles un alto, por así decirlo. Entonces, bueno, otro de los elementos que ha sido fundamental para el proceso de internacionalización de empresas chinas ha sido la política de ir de fuera o de ir al exterior, el going out. Entonces, bueno, básicamente es que el gobierno, el Partido Comunista Chino se encarga de promover activamente el posicionamiento de empresas estatales y en este caso están incluidas también las empresas petroleras en nuevos mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que en el año 2010 gastaron alrededor de 29,000 millones de dólares en inversiones y la mitad de estos activos en ese específico año se destinaron hacia América Latina. Entonces, como tal, pues sí, para mí era muy importante encontrar las peculiaridades de cómo estas empresas empezaron a ser de activos en América Latina. Y pues sí tenemos que hay una lógica comercial, pero también aquí, y es lo que marca una de las, a mí me parece una de las cuestiones más interesantes, que también son empresas que combinan como tal el apoyo estatal y el financiamiento, y usan el financiamiento también por parte del gobierno chino. Llámese de los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo Chino o el Banco de Exportaciones e Importaciones de China. Entonces, bueno, eso representa, digamos, una ventaja, por así decirlo, con respecto a otras naciones que son importadoras de petróleo, y eso también lo hace un caso único, ¿no? Entonces, para mí en este contexto era importante analizar las estrategias de entrada a América Latina, cómo han ido evolucionando, que primero, por ejemplo, optaban más por hacer mergers and acquisitions, se me fue el nombre, fusiones. Compraban activos de empresas que ya estaban, por ejemplo, se da la compra de activos de Repsol en Brasil, en lugar de involucrarse en procesos desde cero. Para ellos era importante ya tener una base como tal, y bueno, y también ha sido fundamental los préstamos otorgados por estos bancos de desarrollo que van atados también a proyectos que involucran al mismo tiempo a otras empresas estatales chinas. Entonces, bueno, una parte fundamental de la tesis era explicar el por qué las empresas en petroleras iban al exterior. Básicamente, en la literatura nos encontramos con dos tendencias. La primera es que se aborda la relación entre el partido y las empresas como que hay una relación directa, que como tal el gobierno chino le dice a estas empresas a dónde tienen que ir y por qué tienen que hacerlo. Que básicamente que es más, se leería más como cómo estas empresas van a ayudar a concretizar los intereses del gobierno chino en determinada región o con determinados actores. La otra corriente es que el interés corporativo era el principal conductor de la diplomacia energética china. Básicamente es que a partir de los procesos de reforma que ha habido al interior de China de descentralización, se dice que estas empresas empiezan a tomar mucho poder y que en determinado momento los gerentes hacían lo que les convenía a ellos para reportar beneficios económicos de su empresa, no lo que necesariamente le beneficia a China como un todo.
Entonces, básicamente encontramos esta tendencia. Sobre todo al final del gobierno de Hu Jintao, la cuestión del interés corporativo es la que más se encuentra. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega Xi Jinping? Ahí cambia completamente todo. Empieza con el proceso de reforma en las empresas estatales y después también ¿qué pasa con la campaña anticorrupción? Uno de los principales sectores que se ataca en ese momento, por así decirlo, bueno, no que se ataca, que entran en limpieza como tal, es el sector petrolero. En ese momento, pues, se mueven gerentes. Incluso en esos años se ve como hay que coincide también con la caída de los precios del petróleo, pero hay un descenso en las inversiones de China alrededor del mundo. Básicamente porque no había como tal todavía una dirección definida hacia dónde se tenía que ir. Y también pues la idea de Xi Jinping como tal era que pues las empresas estatales, reformarlas sí, hacerlas competitivas, pero todo iba en función de como tal del interés de China. Entonces, bueno, lo que quise hacer aquí es que era muy complicado decir si me voy por la postura de que las corporaciones son lo más importante, están por encima del partido o viceversa, porque encuentras casos específicos que te dan la evidencia empírica de qué es lo que sucede. Pero esto no quiere decir que ambas modos de cómo van al exterior sean excluyentes. Ambos te explican parte de la realidad. Entonces, para mí fue, por suerte, me topé con Chin Quang Lee, que ella es una académica hongkonesa que está vive en California, trabaja en la Universidad de California. Ella hace un estudio muy rico sobre la inserción inserción de China en el sector minero en Zambia. Entonces, ella básicamente nos está diciendo que hace una diferencia como tal entre el capital estatal chino y lo compara con el que hay con un capital privado global. Entonces, usando esos conceptos, hace esa diferencia, en el cual usa para entender la dinámica entre las empresas y el Estado. Entonces, bueno, dice como tal, en este caso vemos que el capital estatal chino viene a representar una alternativa a los regímenes occidentales de inversión, a los regímenes occidentales de inversión, y básicamente ella designa al capital chino como que se rigen más por una lógica de optimización de ganancias en comparación con el capital privado global, que va más por una maximización de ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente China se mueve por lo que es una lógica de capital paciente, que se caracteriza por tener un horizonte de pago a largo plazo, tiene una mayor tolerancia al riesgo, lo que significa que, por ejemplo, China en las empresas petroleras probablemente sacrifiquen el interés, sus beneficios económicos inmediatos, pero ellos están vislumbrando que en el futuro eso les puede traer una mayor ganancia. Por ejemplo, el tener una influencia política, el acceso a materias primas a largo plazo, el negociar que si por ejemplo hay un proyecto de energía como tal, pues sí, van mis empresas petroleras como tal, pero yo también voy a negociar que otras empresas se adhieran al proyecto, en la parte de construcción o en la parte de dar servicios, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, esto es básicamente la lógica que se ve. Entonces, bueno, esta, digamos, predisposición a sufrir más incertidumbre es lo que les da la posibilidad de obtener un retorno más sustancial en el futuro. Entonces, vemos que como tal, así las actividades y las estrategias de las empresas petroleras chinas están impulsadas por una concepción multidimensional que no solo incluye los rendimientos financieros, que por supuesto son importantes, ¿no? Pero que también sino que también otorgan apoyo político y acceso a otro tipo de inversiones. Entonces, bueno, también me topé que cuando tienes que estudiar inversiones de petroleras en América Latina, es imposible no mezclar
o no inmiscuir a los bancos chinos. En América Latina, sobre todo al Banco de Desarrollo Chino, que actualmente se encarga de dar más financiamiento, incluso por encima del Banco Mundial y los bancos de desarrollo occidentales, sobre todo en la parte de energía. Se sigue viendo muy marcado la tendencia a nivel mundial que este financiamiento otorgado por estos bancos sigue para cuestiones para desarrollo de energía. Ha disminuido, claro, sí, la tendencia ha sido a la disminución. Esto también tiene que ver con la lógica de las empresas que ahora, como ya les comenté al principio, las empresas petroleras chinas llegan después, ya cuando todo está dado. Entonces, en algún momento, en las primeras etapas de inversión, ellos empiezan a tomar activos, los que eran activos ya de muy baja calidad, que nadie quería. Entonces, ahora con ya más, digamos, con todo el proceso de aprendizaje que han tenido, ahorita ya son más selectivos en el proceso de adquisiciones. Por eso se ve también una baja. Ya no compran por comprar, ya se van más a mercados más competitivos, que por ejemplo América Latina como tal les ha ayudado mucho para tratar de entender y que les ha costado un trabajo, pero están queriéndose meter en el mercado de América del Norte en energía, que lo lograron porque compraron Exen en Canadá y eso les ha permitido tener uno que otro activo en Estados Unidos. En México tienen 2 bloques aquí en la parte del Golfo. Entonces, ya las empresas están viendo ese tipo de activos. Ya no les interesa. Les interesa, por supuesto, asegurar el flujo de recursos, pero para ellos ahorita es más importante entender cómo funcionan la tecnología que se da en estos activos. Por ejemplo, entender bien cómo se da el desarrollo de la tecnología en aguas profundas, en Brasil, en el presal. Para ellos es importantísimo entender cómo funciona el presal en Brasil, porque ahí, digamos, por las características geológicas, su explotación cercana sería más o menos parecido a las condiciones que hay aquí. Entonces, para ellos es importante entender eso. Y bueno, vemos que el financiamiento ha sido a través de los mecanismos de préstamos por petróleo, que básicamente en América Latina se concentran en Venezuela, Brasil y Ecuador. Y bueno, el consorcio chino para mí es fundamental entenderlo, lo que es la triada de los bancos chinos, las empresas como tal y las características del Estado receptor. Entonces, bueno, se dice que también que estos préstamos son sin condicionalidad, ¿no? Y eso es lo que los hace atractivos. Pero entonces, China, ¿cómo mitiga ese riesgo? A través de los préstamos respaldados en petróleo. Bueno, sí, no me vas a devolver como tal el dinero, pero me tienes que mandar como tal petróleo, mercancía. Que esa también es una lógica muy engañosa, porque uno tendería a pensar que sí es una lógica muy realista de asegurar recursos y quedárselos, cuando en realidad la mayoría de petróleo que China consume en esta parte del mundo que produce no llega a China como tal, se queda en los mercados de Singapur, de Nueva York. Entonces, porque dicen, bueno, para mí es más rentable venderlo que transportarlo y llevarlo, y sobre todo el petróleo venezolano, que sí tendrán mucho, pero no es de la mejor calidad, que necesito mucho para refinar y bueno. Y bueno, eso es todo. Y bueno, si tienen mejor dudas, ahorita lo vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, como ustedes pueden ver, estos temas son complejos y podíamos quedarnos toda la tarde a discutir sobre ellos. Pero bueno, tenemos unos minutos para preguntas. Flora, ¿le pueden pasar el micrófono, por favor? Ok. Me da un enorme gusto ver a mis ex estudiantes. Voy a hablar con voz fuerte porque eso... Bueno, que me da mucho gusto ver a mis ex estudiantes aquí diciendo cosas tan sesudas. Nada más quería decirle a Soledad que tiene una tarea difícil, es decir, de cómo interpretar el discurso
de hegemonía cultural de China versus la hegemonía política, etcétera, que ha ejercido a pesar de este discurso civilizador. Y también hacer notar que me da gusto que mencione a Owen Lattimore, porque ya no lo están estudiando tanto y me parece muy importante, y también decir que en el fondo en China no existe racismo como tal en cuanto a los demás habitantes de lo que rodea China propia, porque de esa manera los manchús han podido ser emperadores chinos con todos los derechos y todas las prerrogativas, a pesar de haber sido extranjeros, y los mongoles que no pudieron adaptarse a la cultura china, pues fracasaron finalmente. Pero es un tema absolutamente fabuloso el que tienes en manos. Juntamos unas 3 preguntas. Liliana. Gracias de verlos todos acá. Voy a ser muy corta porque el tiempo se nos está acabando. A mí me fascina China, Soledad, porque puede en el mismo tema existir 2 discursos muy contradictorios. La idea de Minzu Huaqiao o Zhonghua es sumamente incluyente. No sé si te has puesto a pensar por qué, sin embargo, los chinos no permiten doble nacionalidad. Estamos hablando del mismo tópico, es decir, el hecho de que cualquier chino agarre una nacionalidad no china, automáticamente pierde muchas cosas, pierde la nacionalidad. Y estamos hablando de lo mismo, la política es excluyente y el discurso es muy incluyente. Y solamente una pregunta para ti, qué bonito es verlos acá. Miriam, ¿crees que en todo este estudio de China en el petróleo, China en las minas, China en la... Es decir, ¿crees que debemos de entender o explicar el concepto de empresa pública china que no tiene nada que ver con Pemex? Sí. Gracias. ¿Quién más? Roberto. Una pregunta muy concreta y directa para Soledad. ¿Cómo operativiza, cómo entiende lo occidental en la significación? Esto es, la China de hoy no la entenderíamos sin Occidente. El mismo Partido Comunista, desde su origen, pues es occidental. El discurso de globalización en contra del regionalismo no lo podríamos entender el discurso de Xi Jinping sin lo occidentalización, sin lo occidental. El capitalismo, bueno, la economía socialista de mercado, pues si se quiere desde el concepto chino, pero el capitalismo en China es de marca occidental. Entonces, ¿qué queda de lo chino ahí? Bueno, quiero decir, bueno, se lo pongo porque, bueno, hay un discurso oficial totalmente claro de un sincretismo, pero ¿cuál es su punto de vista sobre el tema? Gracias. Una pregunta más, Renato. A Soledad, ayer, digo, además todo el panel buenísimo, pero pues es que me interesa mucho por esto, porque ayer en Monterrey, es 8 años en el norte, se rompió el récord de regios que quieren sacar su nacionalidad española. Entonces, de hecho, no tienen gente ni nada. Yo digo, sí, o sea, digo, ¿no? Hablando de estas cuestiones. Entonces, del otro lado, ¿no? O sea, decir, claro, la legislación no permite esto, pero del otro lado, con los kazajos, con todos estos, si hubiera un cambio en la ley, ¿tú sientes que ellos serían estas filas para ser chinos, o sea, ser considerados? La última, Rosángel, y ya. De esta como dicotomía que existe entre el discurso y todo este concepto súper incluyente que tiene, cómo ha evolucionado el discurso de Minzu y todo eso, pero que al mismo tiempo lo que vemos, el estereotipo más común es que los chinos son una comunidad muy cerrada, que es bien difícil hacerte amigo de ellos, que es difícil en general penetrar en esa sociedad, es un estereotipo muy común. Y por otro lado, las prácticas que tienen muchas empresas chinas, por ejemplo en América Latina,
es que tienen unas cuotas de contratación y ha habido muchas quejas, sobre todo en América Latina, porque aunque las inversiones son muy grandes, mucha de la mano de obra que traen es de China, y entonces el impacto supuestamente positivo que debería tener en la comunidad local pues no es tal. Entonces, un poco mi pregunta era si habías reflexionado sobre pues, estas paradojas. Bien, le voy a pedir a nuestros ponentes que respondan a estas preguntas de manera breve, porque ya tenemos muy pocos minutos. Bueno, sí, la pregunta a la profesora Liliana era, sí es fundamental entender cómo ven ellos el concepto de lo que es una empresa pública y cómo ha evolucionado y cómo sigue cambiando y cómo se sigue adaptando, ¿no? Y cómo hay una ideología como tal de ciertos grupos en China y cómo hay divergencias en torno. Entonces, bueno, sí es fundamental que no es Pemex, por ejemplo, que estas, sobre todo en las empresas petroleras, no son vistas como cajas chicas. Son empresas que tienen que pagarle mucho de dinero por todas las cuestiones que tiene, por todas las inversiones que hay dentro de China, que le reportan muchas ganancias como tal al gobierno, que hay muchos choques entre ellos en cuestiones tan solo como la fijación de precios de combustible al interior de China, que durante mucho tiempo afectó a estas empresas para mal. Porque si considerabas que todo el petróleo lo traían de fuera, tenían que venderlo a cierto precio que no les permitía ni siquiera o ganar lo que, recuperar la inversión. Entonces es muy interesante ver cómo va a seguir cambiando, ¿no? Y es un poco complicado porque la información con la que se cuenta es muy limitada. Los círculos para hacer trabajo alguien mencionó en la mesa pasada que hacer trabajo de campo en China es muy complicado, y sí es bastante complicado. Pero bueno, gracias. Ok, trataré de ser lo más breve posible, dada la lluvia de preguntas que me llegó. Respecto a esto de la hegemonía cultural versus la hegemonía económica de China, sí, bueno, por eso me gusta el término imperialismo, o sea, estamos muy agringados, queramos o no. Yo creo que sí nos nos estamos iniciando y no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, más allá de que nos guste o no nos guste. Pero es un proceso que, o sea, de aquí a 20 años yo no tengo dudas de que vamos a estar mucho más, vamos a tener más elementos chinos, lo que sea que signifique chino, en nuestra vida cotidiana, más allá de los productos que ya compramos, que en su gran mayoría vienen de China. Pero definitivamente, desde el punto de vista antropológico, es un debate así súper candente, ¿no? O sea, los antropólogos haciendo estudios sobre China están justamente discutiendo este tema, entonces qué bueno que lo menciona, profesora. El no racismo y bueno, los ejemplos de los manchú y los mongoles, estoy de acuerdo, o sea, ya no voy a problematizar más eso, porque es verdad. Lo que menciona Liliana de la doble nacionalidad que está prohibida, lo bonito de esta categoría Minsu Huachao es que en 2014 se convirtió en una categoría oficial. Eso significa que, o sea, ahorita tenemos uigures y dunganos, bueno, sobre todo dunganos, los uigures por obvias razones dejaron de ir, pero los dunganos, por ejemplo, tienen derecho a pagar las mismas cuotas en las universidades como un ciudadano de la República Popular China, como ocurre con los huachao en general en el mundo, y al mismo tiempo, cuando hacen su examen de admisión, son menos la cantidad de acertos que se les piden, como a los minsu dentro de la República Popular China, por ejemplo, ¿no? Tienen derecho también a solicitar la nacionalidad y de hecho se les permite tener, a los minsu huachao se les permitiría tener doble nacionalidad. Ahora, si los países en cuestión que tienen a estos minsu huachao viviendo dentro de su territorio aceptan o no aceptan que tengan doble pasaporte, eso ya es otra historia. Y además yo con los uigures no hablé también, o sea,
por seguridad de ellos y seguridad mía, es información que no quiero tener sobre uigures en Kazajstán, Kirguistán, etcétera. No quiero tener esa información, no quiero tener un registro simplemente. Pero sí llegué a hablar con dunganos y me dijeron, no, o sea, o sea, sí estaría bonito tener los 2 pasaportes, pero eso también implicaría tener que dejar nuestros países, porque nuestros países nos verían como traidores de aquí y pues colaboracionistas con la República Popular China. Respecto a la occidentalización de la República Popular China, creo que es un debate demasiado amplio y sobrepasa los límites de esta mesa. Yo diría que más bien sí hay una cinización de lo occidental. Si es que lo chino y si es que lo occidental existe, es que no deben, por favor no olviden que soy antropóloga, no hago relaciones internacionales, lo cual me hace dudar de cualquier categoría, ¿no? O sea, y finalmente, la última pregunta de hecho me permite hacer un muy buen cierre. Por esto de los chinos como comunidad cerrada, los dunganos son musulmanes de habla china. En la República Popular, los huetsu son como los musulmanes bonitos, pues, o sea, los musulmanes que hablan chino, que se parecen a los Han. Hay quien dice que la única diferencia entre Han y huetsu es que unos son musulmanes y los otros no. De hecho, hay Han que se han convertido al Islam, y entonces no se sabe si son Han o si son huetsu. O sea, dentro de la República Popular es complicado, pero saliendo, o sea, los dunganos que viven en el Asia Central, ellos migraron en el último tercio del siglo XIX al Imperio Ruso. Aún ahora siguen hablando Shanxihua y Gansuhua. Entonces, cuando llegan estas empresas chinas, o sea, por ejemplo, es típico que estudien los dunganos en Kazajstán, que estudian una cosa que lo dicen junto a neft y gas, o sea, petróleo y gas. Entonces, simplemente van y cubren las empresas chinas su cuota de empleados locales con dunganos. Listo. O sea, tiene ciudadanos de Kazajstán, pero para ellos son chinos. Porque además, o sea, no les cuesta trabajo aprender putonghua, y de por sí ellos mismos, o sea, además de que con el dialecto que ellos hablan del chino, no es difícil aprender putonghua, además de eso hay una decisión expresa de mandar a sus chicos, a sus hijos a la República Popular China a estudiar, y estudian chino, o sea, no estudian otra cosa. El neftigas lo estudian en Kazajstán, y cuando van a la República Popular, pues estudian chino para ser traductores para todos estos empresarios. Así contratas chinos que no son chinos, ¿no? Pero son chinos. Y con eso creo que contesto todas las preguntas. Gracias. Bien, entonces, ¿usted va a hablar? No. Bien, entonces con esto damos por terminada esta mesa 2 y las sesiones de la mañana, y los invito para que a las 4 de la tarde nos volvamos a reunir aquí para tener nuestra mesa 3. Ponentes los veo en el segundo nivel, si me hacen favor. Sí, por favor. ¿Cuál es tu idea? Ajá.